Ok, bueno, buenas tardes muchachos. Para iniciar el día de hoy con esta actividad seminarial, bueno, vamos a hablar sobre lo que son los tumores uroteliales de las vías urinarias superiores. Ok, primeramente, bueno, gracias a Dios vamos a iniciar nuevamente estas actividades seminariales que nos hacían falta. Ok, para comenzar, en cuanto a los tumores uroteliales altos, bueno, primero que todo, pues son los tumores que se encuentran en lo que es la pelvis renal y el uréter. Dentro de estos tumores uroteliales son el cuarto tumor más común, ¿ok? También es importante saber que solo el 5 al 10% son uroteliales altos. Tienen una incidencia anual de aproximadamente 2 por cada 100.000 habitantes en países occidentales. Esto es importante tomarlo en consideración, por ejemplo, en nuestro servicio, que realmente para la cantidad de incidencia estimada anual, nosotros hemos tenido una cantidad importante de casos, 3 desde que yo empecé el posgrado. En cuanto a la incidencia de si son piélicos o ureterales, tenemos que son 2 a 1 y también que tienen el 17% de concurrencia con cánceres de vejiga. Ok. Continuando, tenemos que la recurrencia cuando es en vejiga, posterior a un tumor urotelial, es del 22 al 47% y contralateral del 2 al 6%. Estas estadísticas son importantes para nosotros posteriormente a que le hagamos el tratamiento al paciente, en vista de que es necesario siempre un buen control y seguimiento del paciente posterior a la intervención quirúrgica. Asimismo, la vitalidad es en un 0.6% y el 70% son invasivos al diagnóstico. En este sentido es muy importante nosotros tomar eso en consideración porque cuando posteriormente veamos todo lo que es el diagnóstico y veamos que la clínica realmente no es muy florida al principio, por eso nosotros debemos notar y tomar en consideración esto que nos describe la literatura. El hecho de que el 70% sean invasivos ya al momento del diagnóstico, pues nos dice que en cuanto a la recurrencia o a la supervivencia global posterior al tratamiento, no va a ser la misma. La incidencia máxima es a los 70 a 90 años y la relación entre hombres y mujeres es de 3 por cada hombre por una mujer. Está altamente relacionado con lo que son todos los cánceres hereditarios y específicamente muchísimo más con lo que es el cáncer colorectal no polipósico. Por esta razón, siempre es importante tomar en consideración que no se debe pensar siempre que es esporádico, sino que hay que hacerle, o por ejemplo, en otros países, una de las cosas que realizan es que le hacen estudios hereditarios y cromosómicos al paciente para saber si realmente es esporádico de nuevo o si es un cáncer que está relacionado con la herencia. En cuanto a los factores de riesgo, pues esto es importante destacar que el tabaco aumenta el riesgo relativo en aproximadamente un 2.5 a 7% de los casos. Asimismo, tenemos que el 8.3% es producido por las aminas aromáticas, incluida lo que es la benzidina y el B-naftaleno. Con respecto a esto, vamos a tener que estas aminas aromáticas pues fueron prohibidas desde 1960, o sea que realmente los pacientes que estuvieron en contacto con ellas, pues podrían ser los pacientes que actualmente nosotros tenemos con cáncer de tumores uroteliales o pacientes que hayan tenido familiares que hayan presentado este tipo de contactos. En cuanto a esto, también es importante tomar en consideración el hecho de que tienen que tener aproximadamente unos 7 años de exposición para poder tomarlos en consideraciones como factores de riesgo y la latencia relativa que van a tener ellos con respecto al hecho de presentar un cáncer posterior a esto es de aproximadamente unos 20 años, ¿ok? Ok. Sí mismo, ok. La nefropatía endémica de los Balcanes, ¿verdad? Es otro tipo de nefropatía que también está muy relacionada con lo que es el cáncer urotelial alto.
Con respecto a esto, vamos a tener que es necesario considerar el hecho de que esta enfermedad, lo que normalmente la enfermedad volcánica de los Balcanes, es una enfermedad renal túbulo-intersticial, que es crónica, y por el hecho de ser una enfermedad túbulo-intersticial, ella va a empezar a producir lo que posteriormente vamos a ver que es lo que es la inflamación, que ella pues tiene un alto porcentaje de presentar cambios a nivel del epitelio y posteriormente pudiese estar asociada con lo que es los tumores uroteliales altos. Y también vamos a tener otro factor de riesgo importante como lo son el ácido aristolóquico de la Aristolichia fungi, que es una planta herbácea, ¿ok? Ella va a producir lo que es una mutación a nivel de lo que es el gen P53 en el codón de 139, y esto lo que me va a producir a su vez es cambios igualmente, ¿ok? En lo que son el epitelio normal, ¿ok? Asimismo, vamos a tener que en Taiwán, ¿verdad? Del 20 al 25% de los pacientes que tienen tumores uroteliales de las vías urinarias superiores se asocian a lo que es la ingesta de arsénico por medio de lo que es el agua potable, causando la enfermedad del pie negro. Esta enfermedad del pie negro lo que producen son unas vasculitis generalizadas y a nivel de lo que es el pie, por eso le ponen de esa manera, produce una necrosis y posteriormente una gangrena. Pero estos pacientes que tienen esa ingesta de arsénico por medio del agua potable también tienen un porcentaje que es bastante elevado para lo que vimos en cuanto a la cantidad global de cánceres uroteliales altos. También se dice que los analgésicos van a estar íntimamente relacionados, tanto el acetaminofén como la codeína como la aspirina, ¿ok? Con lo que es la inflamación crónica y asimismo la ingesta excesiva de ellos pueden llegar también a producir cambios en lo que es el epitelio y posteriormente los tumores uroteliales altos. La infección e inflamación crónica, propiamente dicho, por todo lo que hemos hablado anteriormente, puede llegar a producir también como factor de riesgo de que se formen tumores uroteliales altos. Y estos más que todo están asociados con lo que son los cánceres escamosos, que posteriormente también vamos a ver que es otra clasificación histológica. Y también vemos que las ciclofosfamidas y las ifosfosfamidas llegan a tener un papel bastante importante. Ellas más que en los tumores uroteliales altos, ellas tienen un papel importante que ya fue descrito anteriormente en lo que eran los tumores uroteliales vesicales. Las ifosfosfamidas van a producir lo que es una cistitis hemorrágica y cambios inflamatorios importantes y pueden, por contigüidad, o como vamos a ver cómo son las diseminaciones, pueden llegar a presentar también tumores uroteliales altos. Y estos tipos están asociados a ADC. En cuanto a la histología, vamos a tener que desde el punto de vista histológico, ¿ok? Vamos a tener los tumores uroteliales que van a ser clasificados ya per se como tumores uroteliales de alto grado y van a ver los micropapilares, los de células claras, los neuroendocrinos, los linfoepiteliales y estos tumores uroteliales de alto grado están en un 85% de los casos. Los no uroteliales, ¿verdad? Vamos a tener que son los de células escamosas en un 10%, que como lo hablamos anteriormente, están asociados a inflamación e infecciones crónicas, y los ADC, que están asociados, que son menores de 1%, están asociados a lo que son las ifosfosfamidas y ciclofosfamidas. También podemos tener tumores tipo sarcomatoides y de células pequeñas, y ellos van a ser en un 15% de los casos. En cuanto a la patogenia, tenemos varias cosas importantes que tomar en consideración. Primeramente, la ubicación a nivel de en qué ubicación va a estar encontrado el tumor urotelial. En un 70% a nivel distal, en un 25% a nivel medio y en un 5% solamente proximal. En cuanto a la vitalidad, sincrónicos o metacrónicos, entre 1.6 a 6% de los esporádicos. Y en cuanto a la supervivencia, a los 5 años va a depender. Si son TA o TIS, en un 100% tienen una supervivencia. Pero bueno, esto es importante tomarlo en consideración ya al momento de lo que es la estadificación. Pero como sabemos, y lo que hablamos anteriormente, que ellos, la mayoría, en un 70%, son invasores al momento del diagnóstico. Un T1 en un 91.7%, un T2 en un 72.6% y un T3 en un 40.5%.
En cuanto a los tumores uroteliales, después de un cáncer de vejiga conocido, del 2 al 4% se desarrolla, ¿ok? Y en cuanto a la recurrencia, varía entre 17 a 170 meses aproximadamente. Y en algunos pacientes puede llegar a haber una recurrencia hasta el 25%. En cuanto al riesgo relativo en hombres y mujeres blancos, que es lo que está descrito por la Sociedad Europea de Urología, nos habla de 64.2% y 75.4% a los 2 años más o menos. Esto es hombres y esto es mujeres, respectivamente, ¿ok? Vamos a tener que entre un 44 y un 3%, o 44.3% y 40.5% a los de 2 a los 5 años, ¿ok? De recurrencia. También tenemos que el 50.8 y el 42.1 aproximadamente entre los 5 y los 10 años y 43.2 y 22.2 aproximadamente a más de 10 años respectivamente. Esto es con respecto a la recurrencia tanto en hombres como en mujeres. Asimismo, es importante tomar en consideración varias cosas. Existe mayor incidencia en los pacientes con CIS concomitantes que en pacientes que tengan un cáncer de vejiga no músculo invasor. ¿Ok? También es importante tomar en consideración varias cosas. Los pacientes que son tratados con cistectomía radicales posterior a CIS, ¿ok? O a cáncer de vejigas no musculoinvasores de alto grado, tienen mayor incidencia, ¿ok? Que los pacientes que se operaron de una cistectomía radical por un cáncer de vejiga músculo invasor. También es necesario tomar en consideración que pacientes que han sido tratados, ¿ok? Con BCG, cuando tienen cánceres vesicales, ¿verdad? La invasión o la tasa de recurrencia para el tracto urinario superior llega a aumentar. En vez de ser un 2 a un 4%, puede aumentar hasta en un 21% de los casos, con un riesgo relativo a los 7 años aproximadamente. Y esto es importante tomarlo en consideración porque, como vemos, los CIS a veces se toman como si fueran no tan agresivos y realmente son bastante agresivos y son los que mayormente producen recurrencias de enfermedad. También tenemos que existen otros factores obviamente muy importantes como son al momento el estadio, el grado, la multiplicidad, si hay o no reflujo ureteral, el carcinoma in situ que fue el que hablamos ya ahorita y los tumores cercanos, lo que es el meato ureteral. Si existen todas estas consideraciones, pues vamos a ver que si es un cáncer de vejiga conocido, pues obviamente va a haber muchísimas más posibilidades de que haya algún tipo de recurrencia o de tumores uroteliales altos. En cuanto a la diseminación, pues vamos a tener que en un 95% produce metástasis, produce invasión vascular en un 83% y produce invasión linfática en un 77%. Y esto es importante tomarlo en consideración, en vista de que la diseminación a los 5 años es bastante importante de un tumor urotelial alto a un cáncer de vejiga. Y normalmente, o la más comúnmente descrita, que ya la vamos a describir, pues es la vía retrógrada, ¿ok? En vista de las hipótesis que pues ya vamos a hablar en continuación. Y lo que sí necesito es que tomen en consideración este 95% metástasis. En cuanto a las vías de diseminación, vamos a tener lo que es la linfática, ¿ok? En cuanto a la linfática, pues obviamente va a estar descrita a todos los ganglios que van a estar en contacto dependiendo de la ubicación ureteral más que todo, o si es de pelvis renal, con respecto a sus ganglios aledaños, obviamente, en los cuales vamos a tener los ilíacos comunes, los paraaórticos o los paracavos o los interaortocavos, dependiendo del sitio específicamente o de la ipsilateralidad del tumor. ¿Ok? Y obviamente va a estar relacionado desde ese punto de vista. Vamos a tener también la hematógena, que en cuanto a la hematógena, pues los sitios de diseminación más comunes son lo que es el hígado, pulmones y hueso. Y también va a estar relacionado cuando es de pelvis renal, lo que es la vena cava, si es del lado derecho. También tenemos lo que son epiteliales. Los epiteliales, pues, es una de las más importantes, ¿ok? Y existen varias teorías que me explican lo que son los epiteliales. Vamos a tener la vía anterógrada y la vía retrógrada. En cuanto a la anterógrada, ¿verdad? Se dice que es la más común
y posiblemente está asociada con mayor incidencia de recurrencia en vista de que puede haber al momento de realizar la nefroureterectomía que dejen un muñón ureteral, ¿ok? Al nivel y no se haga la resección completa del mismo y por esta razón puede existir lo que se llama la diseminación posterior. Y también tenemos que existen varias teorías, como la teoría monoclonal, ¿ok? En la cual me habla de lo que es una siembra o migración intraepitelial. Cuando ocurre esta siembra o migración intraepitelial, pues también vamos a tener que van a haber recurrencias, ¿ok? De los tumores uroteliales hacia la vía alta, ¿ok? De manera retrógrada. También existen otro tipo de teorías, como lo son la teoría del efecto de campo, que asume que a nivel de lo que es el urotelio se producen tumores de nodo, y estos pueden estar relacionados o no con cualquiera de los factores que hablamos anteriormente que pueden producir exposición, que sean carcinogénicos y que puedan ayudar a lo que es la formación de los tumores uroteliales. Y la última es por contigüidad. Por contigüidad, pues una invasión directa a lo que es el parénquima renal o a las estructuras circunscritas, dependiendo si hablamos de nivel urotelial. Ureteral. En cuanto a la anamnesis, bueno, pues obviamente tenemos que preguntarle al paciente en cuanto a todos los factores de riesgo que describimos anteriormente. También es necesario tomar en consideración la herencia, como lo hablamos también, de algún tipo de cáncer que haya presentado en la familia, como lo son los cánceres no polipósicos, ¿ok? Y tenemos que preguntar los antecedentes personales, los antecedentes familiares y los hábitos psicobiológicos, por lo que vimos anteriormente, la asociación con el tabaco. Y dependiendo o no de la ocupación del paciente con respecto a las aminas aromáticas. Asimismo, en cuanto a la sintomatología, pues es importante que la mayoría de los diagnósticos son fortuitos realmente y están relacionados a la exploración de cualquier otro tipo de síntomas, como hasta síntomas B, más que a los propios síntomas que tenemos acá. Asimismo, cuando hay síntomas, pues obviamente el más común es la hematuria macroscópica en un 70-80%, posteriormente el dolor lumbar en un 20 o un 40% y una masa palpable lumbar en un 10 al 20%. Y los síntomas B, que pues obviamente me van a describir MT, como lo son la pérdida de peso, anorexia, que tenga paciente malestar general, las fiebres vespertinas y sudoraciones nocturnas. Todos estos síntomas me van a describir, tienen que ser bien descritos a nivel de lo que es la anamnesis del paciente. En cuanto a las imágenes, vamos a tener algo muy importante. Se pudiesen llegar a ver, como vemos acá, lo que pasa es que este es el riñón, ¿ok? Como lo vemos bien, y aquí se ve una masa a nivel de lo que es la pelvis renal. Nosotros pudiésemos llegar a ver a nivel de lo que es las imágenes, dos cosas. Una, hidronefrosis a nivel de lo que es el eco renal, si es a nivel de urotelio, que hay de ureter, que hay el tumor urotelial, o si es en pelvis renal, si se pudiese llegar a ver esta imagen como la que está acá. En el paciente que tuvimos este año, que tenía un tumor urotelial alto, pues hacíamos un eco y todos pudimos ver que realmente era bastante visible como se veía el tumor a nivel de lo que era la pelvis. Asimismo, pues tenemos lo que son las UroTC contrastadas. En cuanto a las UroTC contrastadas, se dice que pues obviamente es el método de diagnóstico de imagen gold estándar, ¿ok? Y tiene una sensibilidad y una especificidad bastante importante. Y lo que sí hay que tomar en consideración, pues es el momento en el que se debe realizar los cortes para que nosotros realmente podamos observar o no lo que se ve, que siempre se debe esperar posterior a la instilación del contraste bien venoso. Se tiene que esperar aproximadamente entre 15 a 20 minutos para realmente tomar los cortes en donde se vea o no si hay un defecto de llenado, si hay una obstrucción o si hay un llenado incompleto o si no hay visualización de lo que es el sistema colector, si hay algún tipo de engrosamiento en lo que es la pared de la pelvis renal o del uréter. Y es importante tomar en consideración que pues no es un método diagnóstico gold estándar para lo que son las lesiones planas, pero igualmente pudiesen llegar a verse si se ve ese engrosamiento o no de la pared, tanto de la pelvis como del uréter. Asimismo, también tenemos otros estudios de imágenes, como son las resonancias, que las resonancias realmente no es el gold estándar ni es lo que normalmente se utiliza. Está descrito en la Sociedad Europea de Urología y lo que nos habla es que se realiza solamente cuando el paciente tiene contraindicación de realizarse una UroTC
por ejemplo, que sea alérgico al contraste iodado. ¿Ok? Y luego, pues uno de los estudios que se pudiesen realizar, como es la ureteroscopia, ¿ok? Que en la ureteroscopia nosotros vamos a visualizar en un 55-75% los tumores uroteliales, ¿ok? Y esto pues nos va a ayudar a varias cositas. Por ejemplo, dependiendo del tipo de equipo con el que nosotros contemos, posteriormente voy a explicar algunas de las cosas que se pueden llegar a realizar, ¿ok? Y también es importante tomar en consideración que no solamente se utiliza para diagnóstico, sino que también se puede utilizar para tomas de biopsia, se puede utilizar para resecciones o tratamientos conservadores, como lo vamos a hablar más adelante, ¿ok? Y ella me va a ayudar a determinar lo que es el aspecto del tumor, se puede tomar la biopsia y se puede saber si es invasor, pero sí por lo menos la progresión de la enfermedad, cómo va a ese nivel. En cuanto a la citología urinaria, ¿verdad? Se dice que la citología ureteral realmente tiene un gran valor pronóstico y un gran valor diagnóstico, en vista de que cuando hay una citología positiva es altamente sugestiva de que se ha descartado, es altamente sugestiva de que realmente tenga un tumor. Obviamente esta citología positiva tiene que ser cuando ya uno haya descartado por completo que no hay tumor de vejiga, que no hay tumor de uretra y que no hay un CIS concomitante. Si no hay nada de esto, cuando uno hace la citología urinaria y la citología sale positiva, pues obviamente vamos a estar seguros de que hay un tumor urotelial alto. Es importante que cuando lo realizamos con el ureteroscopio flexible, pues vamos a poder visualizar correctamente lo que son las cavidades renales y vamos a poder tomar una buena muestra, porque se dice que lo ideal es llegar hasta las cavidades renales, revisar la instilación forzosa de lo que es la solución fisiológica, para poder así contar con una buena muestra de citología urinaria. Y pues obviamente va a estar asociada a lo que es la enfermedad músculo-invasiva. También tenemos lo que son los marcadores tumorales. En cuanto a los marcadores tumorales, ellos tienen un valor diferente, ¿ok? Con respecto a lo que es los valores pronósticos, ¿ok? O los valores que se utilizan para el posterior estudio de los pacientes con cáncer urotelial. Tienen más valor pronóstico cuando son cánceres uroteliales de vejiga, más que cuando son tumores uroteliales altos. Igualmente, los que se pueden llegar a utilizar son la ecaderina, el factor inducible de hipoxia, que es el I1 alfa, también se utiliza el P53 y se utiliza que es uno de los más utilizados, que es la inestabilidad de los microsatélites. En cuanto a el de la microestabilidad de los microsatélites, lo que produce es una detección de las mutaciones en la línea germinal y los cánceres hereditarios. Y como lo hablamos anteriormente, pues obviamente los tumores uroteliales es uno de los cánceres hereditarios que pueden llegar a subsistir. Por eso es uno de los biomarcadores que son más utilizados, pero a pesar de eso todavía no se ha indicado como parte de lo que es el diagnóstico previo a los tumores uroteliales altos, previo al acto quirúrgico. ¿Okay? En cuanto al TNM, ¿okay? Vamos a tener que es importante tomar en consideración si es de pelvis o si es de uretra. ¿Okay? Pero cuando tenemos un T0, ¿okay? No hay evidencia de tumor primario ni en uretra ni en la vejiga. Cuando es TA, ¿okay? Vamos a tener que el TA, esto se refiere a que es un carcinoma papilar no invasivo. ¿Okay? Y estos son los que se pueden por lo menos tratar de manera fácil con el tratamiento conservador. También tenemos los TIS, que los TIS pues, podríamos llegar a ver una lesión eritematosa, plana a nivel de lo que es la ureteroscopia, y entonces ahí podríamos decir que también es un TIS y podríamos también tratarlo de manera conservadora, como lo vamos a ver más adelante. Asimismo, tendríamos el T1, que ya aquí se me perdió el cursor. El T1, vamos a tener que el T1 es cuando se ha diseminado al tejido conectivo, debajo del recubrimiento de la pelvis renal o del urétero. A este nivel, ¿ok? Vamos a tener un T2 cuando el tumor se ha diseminado a lo que es el músculo, y aquí vamos a ver que hay una pequeña invasión. Vamos a tener un T3 cuando ha crecido alrededor de lo que es la grasa peripiélica, ¿ok? O si no es peripiélica,
a través de lo que es el parénquima renal, que puede ser otro tipo de contigüidad que pueda ser en T3, o a la grasa alrededor del urétero, ¿ok? Y un T4 es cuando se ha diseminado a los órganos cercanos. O, por ejemplo, que se ha diseminado a lo que es por contigüidad a la gerota, que es otro tipo de diseminación que puede tener, y sería un T4. También vamos a tener que en cuanto a los ganglios, ¿ok? Vamos a tener que el N1 son cuando hay ganglios que son menores de 2 centímetros, ¿ok? O cuando es un solo ganglio, que es raro que veamos un solo ganglio. Y los N2 es cuando hay ganglios mayores de 2 centímetros o plastrones ganglionares. En cuanto a la M, como lo dije anteriormente, sí, como lo dije anteriormente, en cuanto a la M, ¿qué pasó? No sé qué pasó. En cuanto a la M, pues como lo dije, hígado, pulmón y hueso. No sé qué me está pidiendo ahorita. Ya me cerró la presentación. Un momento, por favor. Me la abrió. No está la parte más importante. Ok, continuando. Ok, vamos a tener entonces que ya hablamos de lo que es el TNM. Ok, ahora vamos a hablar de lo que son los estadios. En cuanto a los estadios, pues vamos a tener que un estadio 1 es un TA, un TIS, un T1, pero que sea N0 M0. Un estadio 2 es un T2 N0 M0. Un estadio 3 es un T3 N0 M0. Y un estadio 4 es cualquier T o cualquier N que tenga N positivo y que tenga M positivo. O que tenga M positivo. Luego, posteriormente... Adriana, disculpe, yo no veo tu pantalla de la presentación. No. Ya va. No. ¿Y alguien más no la ve? Pero la estoy compartiendo. No, Ahora, no sale. ahora. Ahora sí. Ajá. Ok, disculpen. Se está ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ajá, ahora sí, maximízala, retoma un poquito para que después puedas cortar y pegar. Y recuerda que a las 6:35 vas a parar ya la presentación, lo que quede va a quedar para la otra sesión. ¿Ok? Tranquila. No, no falta mucho. Bueno, normal, la mitad. Pero acuérdate que es a las 6:35. A las 6:35 se para porque ya dijimos que va a ser 1 hora el seminario. No vamos a extender como nos pasó con Sergio, que fueron 2 horas. Ok. Bueno, doctora, continuando, ¿verdad? Lo que ya describí, que fueron los estadios del TNM. Y luego de que describimos lo que son los estadios del TNM, pues vamos a hablar con respecto al manejo que vamos a realizar, dependiendo si la enfermedad es localizada o si es localmente avanzada, ¿ok? En cuanto a si tenemos una enfermedad localizada, vamos a tener varios manejos. Uno es el manejo conservador y otro es el manejo quirúrgico de resección radical. En cuanto al manejo conservador, pues vamos a tener que se va a discutir, pues obviamente se debería realizar en pacientes que son bajo riesgo, ¿ok? Que tienen un riñón contralateral que va a estar con una función disminuida y por esta razón, pues es necesario, estrictamente necesario realizar una cirugía conservadora. También es importante tomar en consideración, obviamente, si existe una biopsia previa en donde veamos cuál es el estadio realmente que tiene el paciente, o si ya tenemos todos los estudios de extensión y vemos que es un TA, un TIS o un T1, ¿ok? Realmente son los que están considerados que se debería realizar cualquier manejo conservador. En cuanto a ello, pues, vamos a tener que van a haber varias premisas también.
Los pacientes con riñón único, pacientes con enfermedad bilateral, que esto es poco común, pero sí puede llegar a ocurrir. La disfunción renal existente, ¿ok? Un tumor unifocal, tumores pequeños, menores de 2 centímetros, se les dice, tumores de bajo grado, citología o biopsia, que me lo hayan dado, no evidencia de lesión infiltrativa y conocimiento del seguimiento estrecho. Esto es fundamental porque obviamente si vamos a realizar una cirugía conservadora en unos tumores que sabemos que son bastante agresivos, pues es necesario que el paciente esté consciente de que va a tener un seguimiento estrecho y que lo va a realizar, obviamente. En cuanto a los tipos de cirugía conservadoras que se pueden realizar, vamos a tener que se puede realizar con la ureteroscopia flexible, ¿ok? Nosotros podemos realizar lo que es la ablación por láser por medio de esta ureteroscopia flexible y también podemos realizar lo que son resecciones, ¿ok? Con tomas de biopsia de la lesión, porque como lo dijimos, menores de 2 centímetros. Asimismo, se habla de que, bueno, lo que se recomienda firmemente es la resección completa del tumor, pues obviamente si vamos a hacer una cirugía conservadora, tiene que tratar de llevarse todos los límites de la lesión para nosotros poder evitar lo que es la estadificación y subestimar el tratamiento endoscópico solamente. Aquí podemos observar unas imágenes en cómo se puede realizar tanto una resección normal, que se puede agarrar con un asa, con una cesta, que se puede agarrar también con un asa y hacer la resección, o que se puede hacer con láser. Con cualquiera de las tres, pues podría realizarse lo que es la resección endoscópica. Tenemos que también se pueden realizar tomas de biopsia en cuanto a la cirugía conservadora y también se puede realizar un acceso percutáneo. Pues realmente el acceso percutáneo es el que menos está descrito con respecto a lo que son las cirugías conservadoras en vista de la poca disponibilidad de materiales y avances para lo que es porque se debe realizar pues con un cistoscopio que no es el flexible y pues realmente cuesta muchísimo más realizar lo que es la resección del TU. ¿Ok? Y también, pues, lo que son las resecciones cementarias. Con respecto a las resecciones cementarias, voy a hablar un poquito más ampliamente en la siguiente lámina, pero lo que se decide o lo que se trata es de hacer un manejo conservador cuando existen esas premisas anteriormente mencionadas, un paciente con un riñón único, que tenga una enfermedad renal avanzado, que tenga un compromiso renal importante. En esos pacientes, pues, una de las maneras de hacer cirugía conservadora es o por ureteroscopia flexible con ablación con láser o la resección segmentaria. Y también es importante tomar en consideración esto, la hidronefrosis, tumores menores de 2 centímetros, citología de biopsia de alto grado, que no la tenga, enfermedad multifocal, que no la tenga, cistectomía radical previa y variantes histológicas. En cuanto a la resección segmentaria, vamos a tener diferentes tipos de resección segmentaria. Vamos a tener la ureterostomía, que podemos realizar cuando hay resecciones de lo que es el uréter medio, ¿ok? Tenemos las pielotomías y nefrectomías parciales, que tienen una recidiva del 7 al 10% de los casos. Estas se realizan cuando el riñón contralateral está muy afectado, cuando son riñones únicos. Y la recidiva aumenta dependiendo del estadio. Obviamente, cuando hacemos este tipo de manejos, como son las resecciones segmentarias, cuando es un estadio 1, es menor del 10%, y cuando son estadios 2 y 3, es de un 28 a un 60%. Es importante saber que todo tratamiento endoscópico tiene una tasa de recidiva del 31 al 33% de los casos y el riesgo de recidiva vesical es de un 43%. Todas estas, por lo menos aquí vamos a ver una imagen, ¿ok? En la cual la vamos a visualizar, ¿no? Todo este tipo de resecciones, como vemos aquí en ureter medio, hacemos la resección y luego hacemos la ureteroanastomosis, ¿ok? Y quedaría de esta manera lo que es la resección. Esta es una de las imágenes que traje a mostrar. Pero, pues como lo dije anteriormente, estos tratamientos conservadores, pues son importantes tener un manejo estrecho y un seguimiento del paciente para evitar recidivas. Importante, si ocurre alguna de estas limitaciones, pues es importante saberlas. Que haya una perforación, que haya una estenosis ureteral, puede ocurrir en un 5 a un 13% de los casos, posterior al tratamiento. Pues obviamente vamos a tener unas biopsias limitadas para el diagnóstico, en vista de que no sabemos, aquí sabemos que hay obviamente el tumor, por ejemplo, a nivel de lo que es el ureter medio, pero no sabemos si había algún tipo de lesión plana a este nivel o si había un CIS.
Y pues puede ocurrir igualmente ya la diseminación uretelial, o sea que a pesar de que nosotros hagamos la resección, puede haber un implante aquí, un implante aquí, un implante aquí o un implante aquí, como lo vimos anteriormente, que son bastante importantes lo que son las recidivas posteriores. En cuanto al tratamiento radical, que es uno de los tratamientos que pues, se han realizado en nuestro hospital, ¿ok? Vamos a tener lo que es la nefroureterectomía radical, bien llamada NUR, ¿ok? Con respecto a esto, pues la NUR que se realiza que es el gold estándar, es con extirpación del manguito vesical y se debe realizar la linfadenectomía ipsilateral y también tenemos la NUR laparoscópica. La NUR laparoscópica, para hablar de una vez de ella, pues tenemos que realmente no es la que nosotros manejamos, ¿ok? Ni es la que es más recomendada por lo que es la Sociedad Europea de Urología, en vista de que por la misma existen más posibilidades de diseminación. Ejemplo, debe haber un buen manejo